Seguir las reglas del juego es crucial para diseñar una buena etiqueta para tu producto alimentario. Realmente es mucha la legislación que tenemos y una legislación muy clara y concreta de cómo tenemos que diseñar nuestra etiqueta alimentaria. Este podcast está dirigido a ti como responsable de calidad de una industria alimentaria para que tengamos todas las claves necesarias para poder diseñar una etiqueta sin ninguna fisura de incumplimiento legislativo. Y por supuesto, si eres consumidor, también va a ser bastante interesante escuchar este podcast porque vamos a saber interpretar la etiqueta alimentaria. Hola, soy Marife Montes y quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio del podcast sobre seguridad alimentaria, donde en cada episodio vamos a hablar de herramientas, trucos, consejos, requisitos y mucho más para sacarle el máximo partido a tu sistema de gestión de seguridad alimentaria. Suscríbete a este podcast desde tu reproductor habitual de podcast o desde mi página web marifemontes.com, donde vas a encontrar los apuntes de cada episodio. Como miembro de la industria alimentaria, es muy importante que conozcamos bien todas las referencias legislativas que nos van a regular, que realmente nos están regulando hasta la última palabra que debemos de incluir en el etiquetado alimentario. Desde la lista de ingredientes, la tabla nutricional, las menciones con respecto a las declaraciones nutricionales o esas propiedades nutritivas, todo realmente está regulado. Tenemos que conocer cuál es nuestra legislación. Y ahora seguro que como consumidor dirá, y mucho más si estás interesado en esta correcta nutrición y en cuidar tu salud, que hay etiquetas que realmente son confusas y algo engañosas. Pues sí, lo sé. Tengo que reconocer que sí. Y aquí voy a hacerte una cuña publicitaria voluntaria por mi parte, en la que, te voy a aconsejar un libro de Laura Caorsi que se llama Comida Fantástica, que como consumidor, desde el enfoque del consumidor, la verdad es que el libro es bastante provechoso para entender bien el etiquetado alimentario y conocer, la otra cara de la moneda con respecto a la etiqueta alimentaria. Así que, te aconsejo este libro de Comida Fantástica. Voy a empezar definiendo o bien identificando quién es la figura responsable de esta información que va a estar en la etiqueta, que tiene que ser información veraz y fiable. Si cogemos cualquier alimento que se encuentre etiquetado, vamos a ver que hay una descripción en la etiqueta que se trata del operador alimentario. Esta es la empresa, esta es la industria o este sería el responsable último de este producto. Es lo que nosotros llamamos en la industria alimentaria el operador alimentario. El operador de la empresa alimentaria responsable de la información alimentaria va a ser el operador cuyo nombre o razón social se va a comercializar este alimento del que estamos analizando. En el caso de que no esté establecido en la Unión Europea, siempre tendremos que tener un importador dentro de la Unión Europea. Este operador va a garantizar la exactitud de dicha información que sea conforme a la normativa aplicable sobre la información alimentaria. Déjame que te cuente brevemente, si eres operador económico o si eres responsable de calidad de la industria alimentaria, cuáles van a ser tus responsabilidades en materia de seguridad alimentaria, porque realmente el operador económico es el principal responsable de los productos que está comercializando y tiene que cumplir realmente con una serie de obligaciones. En primer lugar tenemos que tiene que cumplir con la seguridad. No podemos comercializar alimentos que no sean seguros. Tiene que cumplir con una responsabilidad porque tiene que asumir la responsabilidad de que todos estos alimentos que se están produciendo, transportando, almacenando o vendiendo van a ser seguros. Tiene que cumplir con unos requisitos muy claros de trazabilidad porque el operador tiene que ser capaz de identificar rápidamente a sus proveedores y a sus clientes. El producto tiene que ser 100% trazable, localizable. Tenemos que cumplir también con la transparencia, es decir, que tenemos que informar inmediatamente a las autoridades competentes si tenemos razones para pensar como operador alimentario que algunos de nuestros alimentos que estamos comercializando no son seguros. Luego tenemos otra responsabilidad muy clara que es la responsabilidad de la emergencia, es decir, que nosotros tendríamos como operador que retirar inmediatamente del mercado un alimento que, podamos tener razones de pensar que no son seguros. La responsabilidad de la prevención. Tenemos que tener un sistema
que nos determine, nos revise y nos sometamos a controles constantes para asegurar que nuestros procesos productivos, ya sean más simples o más complejos, son seguros para nuestro producto que estamos comercializando. Y por último, según nos dice la legislación, un operador alimentario tiene la responsabilidad de cooperar con las autoridades competentes en todas las acciones emprendidas para reducir los riesgos al mínimo. Como vemos, pues todas estas son responsabilidades del operador alimentario. Este capítulo del podcast lo quiero enfocar a entender un poquito mejor el reglamento que tenemos que nos regula el etiquetado alimentario. Digo entender un poquito mejor ya que pues un reglamento que realmente es muy denso, abarca bastantes requisitos y podemos tener una mala interpretación y caer en errores a la hora de diseñar nuestra etiqueta alimentaria. Al reglamento al que me estoy refiriendo, que todos lo conocemos y estamos en el mercado en este sector, sería el reglamento 1169, que se publicó en el año 2011 y es donde viene toda la información alimentaria que debemos facilitar a los consumidores y que tiene que estar al final expuesta en esa etiqueta. Para serte sincera, la verdad es que me va a costar un poco ser objetiva en este tema, ya que me divido un poco entre la profesionalidad que le debo a la industria alimentaria, porque tengo que ayudarte, tengo que darte información, tengo que proporcionarte formación y apoyarte en la consultoría bajo este tema, pero también como consumidora porque estoy muy preocupada en una alimentación equilibrada, en la que pues me fijo muchísimo en todas las etiquetas alimentarias y donde estoy muy pendiente o estoy muy preocupada en este juego marketingiano que tenemos en la industria alimentaria, en el que pues tengo que reconocer que ese juego que tenemos en la etiqueta alimentaria acaba confundiendo al consumidor. Y si no conocemos bien esta legislación, si no conocemos bien cómo interpretar la etiqueta alimentaria, pues como consumidor nos vamos a ver afectados negativamente. Así que en este episodio vamos a intentar entender mejor cómo interpretar una etiqueta alimentaria. Haciendo referencia a este reglamento, el 1169, y sin aburrir muchísimo con todas estas referencias que tenemos en los artículos, en los anexos, es importante que tengamos en cuenta el artículo 7 sobre práctica de información legal, ¿vale? Como operador alimentario no debemos de inducir a ningún error. Realmente la información alimentaria, la publicidad, la presentación, la forma en la que esté descrita esa etiqueta, los pictogramas que pueda tener, los dibujitos que podamos tener, la publicidad que entre medias tenga esta etiqueta, no puede inducir a error. Y este reglamento en particular nos dice que no podemos inducir a error cuando las características del alimento, en particular sobre la naturaleza, sobre la identidad, la calidad, la composición, la cantidad, la duración de la vida útil de este producto, el país de origen, ¿vale? En este sentido no podemos confundir al consumidor, no podemos confundir ni dar lugar a error atribuyendo al alimento efectos o propiedades que realmente no posee. Y tampoco podemos insinuar que el alimento tiene una serie de características especiales cuando en realidad, pues todos estos alimentos similares pueden tener esas mismas características y no somos o no deberíamos de resaltar una característica que ya de por sí la tiene el alimento, ¿vale? La legislación, este reglamento en el artículo 7, como digo, nos deja muy claro lo que no está permitido, ¿vale? Lo que no podemos hacer para inducir a ese error. Y por último, tampoco podemos, mediante la apariencia o la descripción o esas representaciones pictóricas, como hemos dicho antes, inducir a error de que el producto pues natural o que no hemos usado un ingrediente determinado o que sí tiene un ingrediente fortificado, etcétera, ¿no? Con lo cual, como operador alimentario debemos de tener en cuenta que ya este reglamento tiene un artículo que nos prohíbe, por así decirlo, que vayamos a caer en inducir a error para el consumidor. Y a partir de esta buena base que tenemos como operador alimentario, ¿vale? Estas obligaciones mínimas que debemos de cumplir en la etiqueta alimentaria, pues vamos a ver a través de este reglamento cuál es la información mínima que debemos de colocar en la etiqueta, cómo debemos de colocarla, cómo debemos de describirla, para que, pues así no induzcamos a ese error. En primer lugar, piensa que la información alimentaria obligatoria se debe de indicar en un lugar destacado dentro de la etiqueta, que sea, por supuesto, fácilmente visible, totalmente legible e indeleble, ¿vale? No podemos poner información legal en una tapa que vamos a desprender del alimento y que vamos a tirar a la basura cuando hemos abierto ese producto, porque ya estaríamos perdiendo información, sino que todo tiene que estar dentro de una etiqueta, dentro del envase,
que forme parte del envase durante todo su consumo. También es importante, y aquí, bueno, pues cuando ya vamos teniendo cierta edad, nos damos cuenta que bueno, pues estas medidas mínimas que tiene que tener la letra que compone la etiqueta, pues es realmente pequeña. Para un tamaño de envase normal, pues la etiqueta, el tamaño de la letra tiene que ser de 1,2 milímetros. Lo he dicho bien, 1,2 milímetros es un tamaño realmente muy pequeñito de la letra, y seguro que más de uno está conmigo en el que nos cuesta mucho trabajo leer a veces la información de la etiqueta, y sobre todo cuando estamos usando tipo de letras que, bueno, pues se confunden, se entremezclan un poquito las letras y cuesta un poquito de trabajo. También es verdad que incluso si estamos teniendo un envase más pequeñito de 80 centímetros cuadrados en toda su superficie, podemos incluso reducir el tamaño de la letra a 0,9 milímetros. Opino que es demasiado pequeño. A rasgos generales, vamos a ir viendo toda la información que debe de contener la etiqueta, ¿vale? Y te voy a ir poniendo algunos ejemplos para que, bueno, podamos interpretarla mejor y podamos revisar nuestras etiquetas alimentarias para ir perfilando y evitar que contengan errores. En primer lugar, tenemos la denominación del alimento. Es el nombre que le vamos a dar al alimento, que claramente tiene que estar en el envase y que no debemos de inducir a ningún error. Aquí nosotros lo que podemos poner es un nombre bien que ya esté prescrito por ley, ¿vale? Que ya se esté usando por ley, o en ausencia de este nombre legal se puede utilizar este nombre habitual que ya en el mercado estemos más habituados como consumidor a conocerlo. El alimento, pues si se ha procesado de alguna manera, pues se puede incluir también como coletilla ese proceso tecnológico que ha sufrido el alimento, por ejemplo, pues tocino ahumado, o cacahuetes salados, o frutos secos, ¿vale? Ya tenemos esa segunda parte, ese apellido de la denominación del alimento que nos da a entender qué proceso tecnológico ha sufrido este alimento. Segundo punto que tenemos que tener en cuenta es la lista de ingredientes. Si un alimento tiene 2 o más ingredientes, debemos incluir esta lista, ¿vale?, detrás del título concreto de la lista de ingredientes o ingredientes tal cual, ¿vale? Pero sí es verdad que esta lista tiene que estar precedida por esta palabra de lista de ingredientes o ingredientes. Un detalle que tenemos que considerar es el orden. Es verdad que esto ya casi que pienso que lo tenemos bastante asumido, en las que sabemos que la lista de ingredientes va a estar según un orden decreciente. El primer ingrediente será aquel que se encuentra en mayor proporción dentro del alimento y irán decreciendo en la lista de ingredientes. Tenemos que saber también, que esto quizás ya como consumidores quizás no lo sabemos, es que aquellos ingredientes, y por cierto puede ser una pista para saber un poco en qué porcentaje se encuentran los ingredientes, es que todos aquellos que estén por debajo del 2% ya no requiere que lleve este orden descendiente en porcentaje, sino que todos aquellos que estén por encima del 2%, pues sí que tendrán que ir en orden decreciente, y los que estén por debajo no sería necesario. Y aquí en la lista de ingredientes tenemos que tener en cuenta otro detalle que es digno de considerar, es que cuando nosotros destacamos un ingrediente por su porcentaje, es decir, cuando un ingrediente de forma específica está en la denominación del alimento, luego en la lista de ingredientes tendremos que indicar en qué porcentaje se encuentra. Por ejemplo, si tenemos por delante un producto que es tarta de manzana, en la lista de ingredientes debemos destacar el porcentaje de manzana que tiene esta tarta. O, por ejemplo, una lasaña de ternera, pues debemos de indicar el porcentaje de carne de ternera que debe de estar presente en la lasaña. Con lo cual, bueno, esta sería información mínima con respecto a la lista de ingredientes que debemos de considerar. Luego tenemos que destacar en la lista de ingredientes cualquier ingrediente que, bueno, pues que no, a nivel europeo ya lo tenemos regulado en el anexo 2 de este reglamento que te estoy nombrando en este capítulo del podcast, es que todo ingrediente que cause alergias o intolerancias, nosotros estamos obligados a destacarlo en esta lista de ingredientes, ¿vale? Aquí lo que te quiero hacer también recordar es que, bueno, pues estamos hablando dentro de la Unión Europea, pero si nosotros como fabricantes estamos recibiendo
ingredientes de fuera de la Unión Europea o nuestro producto va a tener un destino fuera de la Unión Europea, tenemos que tener en cuenta que hay alérgenos, ¿vale? Me estoy refiriendo a estos ingredientes que tenemos que destacar, a lo que llamamos alérgenos, ¿vale? Va a haber alérgenos distintos, si es verdad que tenemos muchos que son comunes, pero hay alérgenos distintos fuera de la Unión Europea que debemos de considerar teniéndolo en cuenta, como digo, bien de ingredientes que estamos recibiendo, pues, por ejemplo, imagínate de Asia, de Estados Unidos, de Sudamérica, ¿vale? Va a tener alérgenos diferenciados, hay algunos que no son coincidentes con los que tenemos en la Unión Europea y lo mismo ocurriría con productos que nosotros estamos fabricando con un destino exterior a la Unión Europea. Lo digo porque cuando hagamos esta matriz de evaluación de alérgenos, que tengamos en cuenta a nivel mundial todos los alérgenos y aquellos que me apliquen por la Unión Europea son los que tendremos que destacar. Y por supuesto, la lista de ingredientes que contengan alérgenos, siempre tendremos que destacar los alérgenos de destino, ¿vale? A donde va destinado nuestro producto. Siguiente punto que tenemos que tener en cuenta en el etiquetado es la cantidad neta, ¿vale? Es la cantidad de alimento que tenemos dentro del envase. No estamos considerando el envase, sino el contenido, ¿vale? Lo vamos a expresar en unidades de volumen, pues en litros y mililitros para aquellos productos que son líquidos, o bien en unidad de masa, como pueden ser kilogramos o gramos para cuando son productos en sólido. Por ejemplo, también tenemos que considerar el peso escurrido, ¿vale? Es cuando tenemos un alimento sólido, ¿vale? Que está sumergido en un líquido de cobertura y nosotros vamos a retirar ese líquido para consumir el alimento. Esto podríamos tenerlo, por ejemplo, en un encurtido, ¿vale? Aquí en este caso sí que es verdad que estamos obligados a indicar ambas cantidades, el total, el neto, y el producto en escurrido. Indicar el contenido neto siempre es obligatorio en todos los alimentos que tienen más de 5 gramos o de 5 mililitros. Tenemos situaciones en las que no son obligatorias y es cuando el alimento está sujeto a pérdidas considerables de volumen o de masa, porque sufren deshidratación, como puede ser, por ejemplo, en las frutas y las verduras, o cuando la cantidad, como hemos dicho, es inferior a 5 gramos o 5 mililitros, salvo que se trate de especias o de hierbas, o que normalmente son vendidos por número, ¿vale? Siempre que este número pues se vea claramente dentro del envase cuando pues estamos hablando de, por ejemplo, una malla de 5 naranjas. Pues si se ve que hay 5 naranjas y nosotros estamos vendiendo 5 naranjas, pues no será necesario indicar la cantidad neta que tenga este envase. Ahora pasamos al siguiente apartado, muy importante, del que también se habla mucho en redes sociales, sería la fecha de duración mínima o fecha de caducidad, ¿vale? Aquí vamos a diferenciar un poquito entre fecha de caducidad, es aquella a partir de la cual, bajo ningún concepto, nosotros podemos consumir el alimento, o el consumo preferente, cuando a partir de la fecha en la que nos indica el envase, podemos consumirlo, pero tenemos que ser conscientes que ya sus características organolépticas puede que no sean las más óptimas, ¿no? Las que nos gustaría, porque ya a lo mejor pues ha perdido un poquito de humedad, se ha resecado el producto y ya quizás pues no está lo rico que nos gustaría, con lo cual, bueno, pues aquí que tengamos en cuenta esta diferencia, sobre todo por el desperdicio alimentario, ¿vale? Aquí como cuña incluir este tema, ¿no? Porque realmente el no interpretar bien la diferencia entre fecha de caducidad o consumo preferente, estamos provocando un desperdicio alimentario muy considerable. En el reglamento nos va a especificar, pues en función de si nuestro producto tiene una vida útil inferior a 3 meses, cómo debemos de indicar esta fecha, pues que tiene que ser día y mes, aquella que está esa fecha de vida útil que no sobrepasa los 18 meses, pues indicaremos el mes y año, y aquella como puede ser una conserva o como puede ser una legumbre, en la que pues, posiblemente pues tenga una duración superior a 18 meses, en la que ya podemos indicar el año. Nuevamente vamos a encontrar en este apartado de la fecha de consumo preferente excepciones en las que no nos vemos obligados a indicar esta fecha de consumo preferente. Esto lo vamos a encontrar en frutas y verduras, en vino, en bebidas alcohólicas, en productos de panadería o de pastelería, repostería, cuando su consumo va a ser dentro de estas 24 horas, en vinagres, en sal, azúcares. Aprovecho este momento también para recordarte que si te haces miembro suscriptor de este podcast, vas a poderte descargar los apuntes. En los apuntes sí que te voy a dar esta información mucho más
detallada y desglosada, porque aquí, bueno, pues no tendría sentido que te nombrase cada uno de los supuestos en los que tenemos excepciones para regular cada uno de los puntos que estamos hablando. Así que, bueno, pues te haces suscriptor de pago de este podcast, te podrás descargar los apuntes, que en este caso pues vas a poderte descargar los apuntes, una checklist, una guía de etiquetado y bastante documentación que, bueno, puede ser bastante útil para que puedas revisar tu etiquetado alimentario. Continúo con los puntos que tenemos que tener en cuenta. Pasamos al siguiente, que sería condiciones especiales de conservación y condiciones de utilización, ¿vale? En este caso es muy importante que le podamos indicar al consumidor cómo debe conservar el alimento cuando lo compre y cómo va posteriormente a utilizarlo. Aquí me estoy refiriendo a que aquel alimento que requiera de esas instrucciones, pues tenemos que indicarlas en la etiqueta, como puede ser conservar en un lugar fresco y seco, refrigerar después de abrir, mantener congelado a menos 18 grados, una vez abierto conservar en frigorífico y consumir en un plazo de 3 días. Seguro que más de uno, cuando hemos leído el etiquetado, hemos visto este tipo de instrucciones, ¿no? Son frases breves, concretas, que como consumidor nos va a ayudar a saber qué hacer con este producto. Y en el que, bueno, pues aquí también puedo enlazarte un poco con la fecha de consumo secundario, ¿vale? Como hemos dicho antes el ejemplo, ¿no? De una vez abierto, consumir en un plazo de 3 días o de 5 días, o una vez abierto, conservar en frigorífico. Todo esto, pues son instrucciones necesarias para un buen uso de este alimento que nosotros estamos comprando y que vamos a consumir. Hemos hablado del operador de la industria alimentaria, ¿vale? Pues esto es el nombre, la razón social y la dirección del máximo responsable o del último responsable del alimento que estamos teniendo en la mano, ¿vale? Si nosotros somos la industria que fabricamos este producto, bien puede ser nuestra propia nombre, razón social, nuestro nombre y nuestra dirección, o porque se lo estemos fabricando a una cadena de distribución, a un supermercado, a un cliente nuestro, y a ellos son los que deciden poner su nombre, su razón social o su dirección en la información de la etiqueta. Lo importante es que siempre el consumidor, cuando tenga este producto alimentario en las manos, sepa a quién acudir ante un problema con este producto. Y esta información, como mínimo, tiene que ser, como ya digo, el nombre o la razón social y la dirección, ¿vale? Ya no es necesario poner página web, bueno, ya nunca lo ha sido, me refiero que no sería necesario poner página web, o la página web no sustituye la información del nombre y la dirección, ¿vale? Que ponemos más información adicional pues porque queremos por marketing incluir más información como responsable del operador, vale, pero piensa que como mínimo va a estar el nombre o la razón social y la dirección. Luego tenemos un punto también a considerar, ¿vale? Que de hecho se está trabajando en legislación que lo regule de una manera más precisa, pero bueno, que ahora mismo, según lo que tenemos en el reglamento 1169, un punto a considerar es el país de origen o lugar de procedencia del alimento. Aquí podemos entrar, como ya digo, en un terreno bastante fangoso. Tenemos que tener claro que debemos de indicar el país de origen o el lugar de procedencia del ingrediente principal. ¿Cuándo? ¿Vale? Tenemos varios supuestos. En el caso de no incluirlo o en el caso de omitir esta información, podamos inducir a error o a confusión para el consumidor. Te voy a poner un ejemplo muy visual. Imagina que tenemos en la mano una bolsa de almendras tostadas, almendras fritas, y en el packaging, en la bolsa, viene muy claramente una bandera de España. Pero realmente las almendras que contienen esa bolsa, su origen es California. Aquí nosotros estaríamos induciendo a un error pensando como consumidor que esta almendra es nacional española cuando realmente es californiana. En este caso nosotros deberíamos de indicar el origen de las almendras. Estos ejemplos los encontramos también muchísimo, por ejemplo, en la pasta seca, que te vienen con bandera de Italia, pero realmente la sémola de trigo es de origen francés y se está vendiendo en España, con lo cual siempre que nosotros en nuestro packaging podamos inducir algún error, para evitar esa confusión o ese malentendido, debemos de incluir el origen de este ingrediente principal. Y también debe de tener en cuenta que hay determinada legislación sectorial, ¿vale? Para determinados productos en los que sí que se le está exigiendo que se indique el origen del producto, como puede ser en el sector cárnico. Así que si estás en el sector cárnico, recuerda que hay una legislación concreta en la que nos obliga, en el sector lácteo también, nos obliga a indicar el origen de este ingrediente.
Vamos a pasar a un siguiente punto, que sería el modo de empleo, ¿vale? Que, bueno, pues en ausencia de esta información podamos confundir el uso adecuado o cómo utilizar el alimento, que es distinto a lo que hemos visto anteriormente de esas instrucciones de conservación. Ahora estamos hablando de instrucciones de uso o el modo de empleo esperado para este producto. Está muy relacionado, como digo, con el punto anterior, pero vamos a ver cómo lo diferenciamos. Porque cuando hablamos de condiciones de conservación y utilización, nos estamos refiriendo a indicaciones sobre cómo almacenar el producto o cómo consumirlo para mantener una calidad y una seguridad, con el objeto de prevenir que vayamos a deteriorarlo o que para así mantener esa frescura o evitar riesgo a la salud. Y cuando hablamos de modo de empleo, son las instrucciones que necesitamos detallar sobre cómo preparar, cocinar o consumir el alimento para garantizar que el consumidor lo utilice de una manera correcta y segura, ¿vale? Para obtener los mejores resultados posibles. Por ejemplo, aquí estamos hablando de frases tipo como precalentar el horno a 180 grados y hornear durante 20 minutos, o disolver el contenido en 1 litro de agua, o cocinar en agua hirviendo durante 10 minutos, ¿vale? Esto ya serían instrucciones de modo de empleo, ¿vale? Donde ya, bueno, pues vamos a indicarle al consumidor cómo debe de consumir este alimento. Avanzamos en los requisitos mínimos de una etiqueta y ahora estamos específicamente, este punto se refiere a bebidas que tengan más de 1,2 grados en volumen alcohólico, ¿vale? Pues aquí nosotros no estamos viendo obligados, por supuesto, en indicar cuál sería el grado alcohólico que tiene este producto. Este sería para de manera excepcional o de manera específica para productos con grado alcohólico, para las bebidas espirituosas, bebidas con alcohol. Luego, un punto también bastante escabroso, por así decirlo, un punto importante en el que, bueno, pues casi que es donde más se fija el consumidor y bueno, puedo decir que de manera errónea lo interpreta mal, ¿vale? Porque, bueno, sería la información nutricional. O más bien, no deberíamos de tenerle tanta revisión o tanta consideración si no lo estamos mirando de manera conjunta a la lista de ingredientes, ¿vale? Como consumidor que estamos preocupados por no engordar, siempre nos vamos a esta información nutricional y realmente, bueno, pues no es mucho el valor que tiene esta información. Pero bueno, dentro del prisma de la industria alimentaria, ¿vale? Nosotros tenemos aquí otro punto que es importante considerar dentro de la etiqueta, que sería la información nutricional. Siempre que un producto esté envasado, es obligatorio indicar esta información nutricional. Y vamos a ver que, bueno, pues también tiene excepciones que las vas a encontrar mucho más detalladas en los apuntes, pero que, bueno, te voy a resumir aquí en este capítulo. El contenido mínimo que tenemos que indicar en esta información nutricional va a ser el valor energético en kilojulios y en kilocalorías, y luego la cantidad de grasas, de las cuales van a ser saturadas, hidratos de carbono, de los cuales serán azúcares, proteínas y sal, que no sodio, sino sal, ¿vale? Esta es esa información mínima. Ahora ya de manera voluntaria podemos ampliar toda esta información, incluyendo dentro del apartado de grasas los ácidos grasos monoinsaturados y los poliinsaturados, luego también los polialcoholes, el almidón, la fibra y cualquier vitamina o mineral que se encuentre en cantidades significativas, ¿vale? Y que está, por supuesto, regulado dentro del reglamento porque no cualquier cantidad nos vale como cantidad significativa. Por supuesto, toda esta información siempre la vamos a tener referenciada por cada 100 gramos y 100 mililitros. Esto como mínimo siempre tendrá que ser así. Pero nuevamente tenemos una parte voluntaria que si coges cualquier alimento puede ser que estés encontrando esta información y sería que indiquemos estos valores nutricionales por unidad de consumo o por porción. Por ejemplo, tenemos un postre lácteo de 125 gramos, ahí vamos a encontrar ese valor nutricional de los 100 gramos, pero también podemos incluir la información nutricional por por toda la cantidad del postre lácteo, que son los 125 gramos. Aquí es donde ya siempre jugamos en estos aspectos, o en estos apartados donde jugamos un poco al marketing, ¿no? A lo que más nos interesa, si por unidad, si incluir por porción o dejarlo simplemente por cada 100 gramos. Realmente cuando tú tienes un postre lácteo de 160 gramos, que también los hay, ¿no? Que son ya de un tamaño considerable, pues quizás no le interesa a la industria alimentaria indicar estos valores nutricionales por la unidad de consumo. Lo deja por cada 100, el consumidor no termina de interpretar bien esta información, piensa que
tiene menos calorías o que tiene menos azúcares de los que realmente se está consumiendo, porque se está consumiendo la unidad completa. Nadie se va a dejar el postre lácteo por la mitad para consumirlo en una segunda ocasión. Con lo cual, bueno, pues aquí es donde ya jugamos un poquito a confundir, vamos a llamar de manera no maléfica, pues a confundir al consumidor. Aquí quiero dejarte bien claro que la información nutricional obligatoria no puede modificarse ni una coma. Esta es la información que sí o sí debemos de indicar en nuestro etiquetado alimentario. Luego, si ya de forma voluntaria queremos añadir algo más, por ejemplo el contenido en fibra, podemos, pero podemos siempre que cumpla con una serie de reglas. Por ejemplo, si estamos indicando que unos cereales son ricos en fibra o tienen alto contenido en fibra, ya cuando lo estamos añadiendo de forma voluntaria se convierte en obligatorio indicar en la lista nutricional la cantidad de fibra que tenemos en el alimento. Encontramos en muchas ocasiones, como te he puesto en el ejemplo, ¿no? Rico en fibra, ¿no? Cuando tenemos unos cereales de desayuno. Pues si hemos puesto ricos en fibra, de manera voluntaria, ya es obligatorio incluirlo en la lista de ingredientes y en qué cantidad se encuentra. Y aquí lo que te quiero enlazar con dos conceptos muy relevantes con respecto al diseño del etiquetado y que, bueno, pues da mucho juego en la industria, como estamos diciendo, ¿no? Que podemos cometer grandes irregularidades o errores legislativos si no lo tenemos en cuenta. Yo entiendo que aquí el departamento de marketing pues tiene un objetivo que, bueno, pues conseguir vender el producto más o ventas, ¿no? El conseguir mayores ventas y cuanto más mejor, haciendo menciones atractivas al consumidor, pero que desde el departamento de calidad pues debemos saber que no todo vale y que realmente este tipo de menciones están reguladas, ¿vale? Si se las permitimos al departamento de marketing, que siempre estén considerando los requisitos legislativos que tenemos al respecto, ¿no? Y me refiero a que las declaraciones nutricionales, ¿vale? O de propiedades de la salud, pues tienen una legislación muy clara y no debemos inducir error. Por ejemplo, cuando hablamos de la declaración de una propiedad nutricional, es aquella en la que podemos afirmar, sugerir o declarar que el alimento tiene una propiedad nutricional particular y especial. Por ejemplo, por su valor energético, su contenido en proteínas, porque está enriquecido en vitaminas, o es alto en fibra, o es fuente de calcio, o es reducido en sodio, o alto contenido en omega 3. Aquí la lista es extensiva, ¿vale? Inmensa. Está regulada por otro reglamento que quiero mencionártelo, que sería el reglamento 1924, del año 2006, donde se armoniza pues toda la lista de propiedades que nosotros podemos declarar y bajo qué premisas las vamos a declarar, porque ya te digo que no todo vale. Por ejemplo, si nosotros estamos declarando que un producto es sin grasa, debemos de saber que solo lo podremos incluir en el etiquetado cuando el producto no tenga más de 0,5 gramos de grasa por cada 100 gramos, ¿vale? De producto, ¿vale? Muy típico, ¿no? En un jamón cocido, bajo en grasa o sin grasa. Bueno, pues ya tenemos que saber que si vamos a incluir esa mención, debemos de cumplir la premisa de que no tenga más de 0,5 gramos por cada 100. O una declaración muy polémica que tenemos últimamente, que sería el sin azúcares añadidos. ¿Vale? Nosotros solo podremos declarar que no se han añadido azúcares al alimento si no se ha añadido ningún monosacárido, ni disacárido, ni ningún alimento que nosotros estemos utilizando con propiedades edulcorantes, como podría ser la famosa pasta de dátil que la añadimos para endulzar. Estos azúcares pueden estar presentes de forma natural en los alimentos, con lo cual tenemos que incluir la palabra de contiene azúcares naturalmente presentes. Luego tenemos declaraciones también de propiedades saludables, las cuales están reguladas por otro reglamento, que sería el 432. Y te voy a dar unos datos muy, muy llamativos que a mí realmente pues, me llaman la atención y espero que incluso a ti también, ¿no? Y es que antes de publicar este reglamento, en el año 2012, la Comisión Europea recopiló una lista de hasta 44.000 referencias de declaraciones saludables. Y lo he dicho bien, 44.000 referencias.
Esto es una pasada, con lo cual la Unión Europea, la Comisión Europea, consideró la necesidad de armonizar todas estas declaraciones en un reglamento. Bueno, pues ahora lo tenemos, que es el 432. Ahí vamos a encontrar realmente también una lista bastante extensa, pero ya mucho más acotada a esas 44.000 referencias, ¿no? Entonces, la declaración de propiedad saludable, ¿qué quiere decir? Es cuando nosotros estamos declarando una afirmación, una sugerencia, o estamos dando a entender que existe una relación entre el alimento y el efecto que tiene en la salud cuando estamos consumiendo este alimento. Mira, te voy a poner un ejemplo que yo creo que ahí lo vamos a entender también muchísimo mejor, que todos conoceremos. Es el calcio. Nosotros podemos estar consumiendo un producto enriquecido en calcio, y cuando lo estamos enriqueciendo en calcio en la cantidad significativa que la legislación nos dice, a partir de esa cantidad es cuando nosotros podremos declararlo así, está demostrado o está reconocido, según este reglamento, que podemos incluir la frase de el calcio. Te voy a leer 8 frases, además te las voy a leer para no omitir ninguna palabra de la frase tipo que nosotros podríamos incluir en el alimento que esté enriquecido en calcio o que su cantidad de calcio sea una cantidad significativa. Mira, son 8 frases que están reguladas. Primero, el calcio contribuye a la coagulación sanguínea normal. El calcio contribuye al metabolismo energético normal. El calcio contribuye al funcionamiento normal de los músculos. El calcio contribuye al funcionamiento normal de los neurotransmisores. El calcio contribuye al funcionamiento normal de las enzimas digestivas. El calcio contribuye al proceso de división y diferenciación de las células. El calcio es necesario para el mantenimiento de los huesos en condiciones normales. Y la última frase, el calcio es necesario para el mantenimiento de los dientes en condiciones normales. Si te fijas, este reglamento nos permite incluir 8 frases distintas. No quiere decir que incluyamos las 8 frases a la misma vez, sino que ya cada uno elige cuál es la frase que le gustaría incluir en el etiquetado alimentario para aquellos productos que están enriquecidos en calcio. Sí, lo sé, es una pasada que yo creo que como consumidor, bueno, pues no son frases tampoco muy significativas o frases que la inmensa mayoría de los consumidores estén considerando relevantes. Y aquí podemos hacer una pregunta, ¿pero cuánto calcio debo de consumir o debe contener el alimento para poder hacer esta declaración? Hemos hablado de cantidades significativas, ¿vale? Vamos a seguir con el ejemplo del calcio. Tenemos en primer lugar que el reglamento del etiquetado 1169 tiene un anexo, que es el 13, donde viene una tabla de esas cantidades de minerales y vitaminas que se van a considerar de referencia, ¿vale? Es la cantidad que un adulto debe de consumir, ¿vale? Según este reglamento, para mantener un estado de salud adecuado. En este caso, para el calcio, sería 800 miligramos, ¿vale? Nosotros, pues, debemos de consumir a lo largo del día 800 miligramos de calcio para mantener un estado de salud adecuado. Para poder declarar la presencia de este mineral en ese alimento, tiene que estar por encima, ¿vale? Ese valor de referencia significativo tiene que ser superior al 15% de esta cantidad mínima diaria, de estos 800, ¿no? Es decir, que un alimento, si son 800 miligramos la cantidad que tenemos que consumir para poderlo declarar como significativo, tiene que estar por encima del 15%, serían 120 gramos de calcio por cada 100 gramos de producto. Y ahí es donde nosotros ya podremos hacer esa declaración. Si nuestro alimento contiene o enriquecemos por encima de 120 miligramos de calcio por cada 100 gramos de producto, ya podemos decir que es una cantidad significativa y podremos incluirla tanto en el etiquetado de la información nutricional como esa declaración de propiedades saludables. Si no está en cantidad significativa, no podríamos. Como ves, este tema de las declaraciones y propiedades nutricionales pues tiene que tratarse con muchísimo cuidado. Yo no me lanzaría a la primera de cambio a difundir una etiqueta alimentaria si no tenemos todos los detalles bien revisados y bien justificados, bien calculados, por supuesto bien analizados, con evidencia clara y objetiva de todos estos valores, porque es verdad que ahí en esa información del etiquetado nutricional, en esta información de estos valores nutricionales donde podemos pues cometer mayores errores y donde podemos confundirnos y pues caer en ese incumplimiento legislativo, que es lo que pues tenemos, digamos, dos objetivos. Por supuesto, cumplir la legislación y proporcionarle información veraz al consumidor.
Bien, pues con este capítulo, bueno, he pretendido trasladarte esta importancia y, por supuesto, la envergadura que tiene el diseño de una etiqueta alimentaria para no generar confusión al consumidor y, como digo, no caer en esa ilegalidad. He querido hacerte ver que, bueno, pues hay muchísima legislación que tenemos en este sentido. Son 3 reglamentos los que hemos hecho referencia en este capítulo. El reglamento 1169 del año 2011, el reglamento 1924 del 2006 y el reglamento 432 del 2012. ¿Vale? Estas son bases mínimas que tienes que tener en cuenta para diseñar tu etiqueta. No olvides que también, dependiendo del sector en el que te encuentres, puedes tener legislación muy específica, como hemos dicho, del lácteo, del cárnico, de los huevos. En este caso, bueno, pues que lo tengas en cuenta. No quiero abrumarte, yo sé que es muchísima información y, bueno, pues he querido hacerte un buen resumen a través de este episodio, de este podcast. Y, por supuesto, pues si quieres seguir profundizando en todo el diseño de la etiqueta, pues te invito a que visites mi página web, marifemontes.com, en la pestaña de cursos, que vas a encontrar un curso específico, bastante completo, detallado y bastante denso, donde vamos a revisar todos estos apartados de una manera muchísimo más profunda y práctica. Y, por supuesto, si te quieres descargar los apuntes de este capítulo, accede a mi página web, marifemontes.com. Tendrás el enlace en este podcast. Te puedes hacer miembro, si aún no lo eres, para poderte descargar los apuntes puntualmente de cada episodio que estemos publicando en este podcast. Van a estar listos para su descarga y van también a incluir, en muchas ocasiones vamos a incluir documentación como listas de chequeo, manuales, instrucciones, aparte de los apuntes. Siempre documentación que te sea práctica para entender mucho mejor y profundizar en el tema que tratemos en cada podcast y que pienso que pueden ser también de gran utilidad para ti. Y que no se me olvide, también quisiera comentarte que, al igual que este tema que hemos tratado en este podcast, en los próximos episodios que publiquemos pueden ser tratados temas que sean de interés para ti. Es decir, si quieres proponerme de lo que hablemos en los siguientes capítulos, pues entra en la página web, vas a encontrar un formulario en marifemontes.com donde puedes rellenarme sobre tus dudas, tus inquietudes o temas que quieres que tratemos en los siguientes capítulos. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Marifemontes. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago y recibe cada semana en tu email los apuntes de este podcast y de todas las publicaciones en exclusiva que se publiquen en mi web. Por un precio muy ajustado, vas a recibir cada semana contenidos exclusivos de alto valor para sacar el máximo provecho a tu sistema y, por supuesto, resolver todas tus dudas en seguridad e inocuidad alimentaria. Así que suscríbete en marifemontes.com.